Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la entrevista meridiana. Es un verdadero placer estar una vez más con ustedes. Hoy nos corresponde la responsabilidad de conversar con el doctor José Delgado. Él tiene actualmente la responsabilidad de ser el director del Hospital Victorino Santaella por mandato, por autorización de la doctora Marisela Bermúdez, quien es directora estatal de salud. Él fue nombrado aproximadamente hace 6 meses. Con él vamos a conversar acerca de en qué condiciones y en qué situación se encuentra este importantísimo centro de salud tipo 4 y cuáles son las expectativas de salir adelante con una responsabilidad de este tamaño. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Daisy. Buenas tardes. Buenas tardes. Y precisamente para comenzar, queremos conocer cuál fue ese diagnóstico que inicialmente usted formula al lado de su equipo al recibir las riendas del Hospital Victorino Santaella, de lo cual ya han pasado 6 meses. Bueno, si nosotros revisamos el Victorino Santaella, en lo que era prácticamente los titulares de prensa hace 8 meses y tal vez un poco más de tiempo, nos encontramos que todos los domingos y los lunes encontrábamos que habían sido referidos los pacientes, los sábados, los domingos, que no estaban siendo atendidos y que la mayoría de los servicios estaban cerrados. Hubo que hacer unos esfuerzos extraordinarios. En este caso yo no había llegado a la dirección del hospital, me encontraba cumpliendo otras funciones, pero se asignó, primero montamos una estrategia dirigida a mejorar la situación asistencial del hospital. La primera era la incorporación de los médicos de la misión cubana, que tenía un conjunto de especialistas en los distintos ambulatorios y CDI, y que se incorporaron a apoyar al equipo de médicos venezolanos que estaban en el hospital. Y la segunda línea estratégica que asumimos fue la de la formación de médicos jóvenes. En el Victorino Santaella han desaparecido la formación de los cursos de posgrado en la mayoría de las áreas. El año pasado prácticamente egresaron solamente 2 médicos de posgrado de las capacidades de formación de recursos en el hospital, y hoy en día tenemos un grupo importante de médicos haciendo tanto residencias programadas de posgrado como residencias asistenciales, que son médicos jóvenes y que son los que en definitiva le dan sangre, vida al hospital, que son Doctor, los recursos disculpe, por los que... De acuerdo a lo que usted está señalando, en su diagnóstico establece que uno de los problemas es de personal médico. El primer problema que encontrábamos era de personal médico, precisamente, si faltaba gente para la atención de los pacientes. Y los grupos de guardia estaban incompletos, entonces a veces tenías un solo cirujano, 100 residentes, y por supuesto tenías que resolver varias emergencias. Hoy en día la situación es otra, pues. Hoy en día hemos incorporado residentes en el área de traumatología, hemos incorporado residentes en el área de medicina física y rehabilitación, residentes asistenciales en el área de emergencia, que estamos formando en emergenciología, residentes de posgrado en el área de ginecología y obstetricia. Hay 12 residentes de posgrado y 12 residentes asistenciales. Es decir, para hablar de algunos servicios generales, igual ocurre en pediatría, en cirugía y en las otras áreas. Y tenemos ¿estos servicios están funcionando en la actualidad? Están funcionando y con ¿A media gente máquina joven. o full time? Mira, a full time. El Hospital Victorino Santaella es el único hospital tipo 4 que tiene el Estado Miranda adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¿Qué significa tipo 4? Para aclarar. Que es el hospital de referencia del Estado. Nosotros recibimos referencia del resto de los hospitales, los otros 18 hospitales que hay en el Estado. Recibimos referencia de los distintos centros de diagnóstico integral de los 68 que hay en el Estado, y sobre todo directamente de los 14 que están en los Altos Mirandinos. Recibimos referencia de toda la red ambulatoria, de otros centros inclusive, bueno, hasta el sector privado terminan llegando los pacientes al Victorino Santaella, y por supuesto la gente que viene de la calle en la búsqueda de atención directa a través de las emergencias. Ahora, eso quiere decir que a nivel de infraestructura debería estar el Hospital Victorino Santaella preparado para recibir todo ese contingente de personas que vienen de diferentes instituciones y pues a motus propio al hospital. ¿Cómo está a nivel de infraestructura, a nivel de dotación el Hospital Victorino el día de hoy, después de 6 meses de gestión, como decíamos? Hay varios aspectos que es necesario considerar en esto. El primero es que el Victorino Santaella, a pesar de ser, yo creo que está uno de los hospitales más mediáticos que hay en este país, sí, yo tengo el campo de la gestión hospitalaria
más de 25 años, y el hospital que más sale en la prensa y más mediático hay en un área determinada es el Victorino Santaella, que la prensa mirandina casi vive a diario de ese hospital. A pesar de esa señalización permanente del hospital, donde a veces se sacan a relucir los aspectos negativos, yo debo decirles algo, el Victorino es uno de los hospitales que tiene mejor infraestructura en Venezuela y que inclusive lo reconoce mucha gente, que tiene la referencia por los medios de comunicación, y cuando llega al hospital dice: doctor, yo creí que esta era otra cosa. Claro, porque el hospital de por sí tiene una gran infraestructura, por ser un hospital tipo 4, como usted señalaba. El tema o digamos que las notas de prensa se refieren generalmente en cuanto al servicio, en cuanto a la dotación, los insumos. Claro, el segundo elemento tiene que ver con la dotación de equipamiento. El hospital tiene una tecnología, bueno, que fue incorporada ya el Victorino Santaella, fue inaugurado hace más de 20 años, pero tiene una tecnología instalada de 30 años. Y a veces llegan los grados de obsolescencia, los equipos que debían funcionar con mucha regularidad comienzan a tener fallas. En un momento precisamente histórico en el que la importación de equipos no se hace fácil. Y donde a veces el conseguir los equipos, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Salud, en este momento se está fundamentando sobre la vía de los convenios internacionales para la adquisición de equipos al país. Y por otro lado, la dotación de medicamentos y material médico quirúrgico, que para nadie es un secreto, que en el marco de eso que se ha definido como la crisis económica, por diversos factores que están involucrados, termina por supuesto afectando la adquisición de insumos por parte del hospital. En base a eso, ¿qué han logrado ustedes adquirir para el Victorino? ¿En qué condiciones Mira, está? hemos hecho un esfuerzo. Uno, el Victorino recibe aportes provenientes directamente del Ministerio de Salud a través del CEFAR. Y nosotros tenemos medicamentos, pudiera decirte que el 80% de los medicamentos de consumo masivo los tiene el hospital, al extremo que terminamos dándole apoyo a otras instituciones que no son del ministerio en el estado y en la región, pero inclusive a sectores privados que a veces nos han pedido apoyo y le estamos suministrando algunos insumos a los pacientes que están en esos sitios, porque entendemos que nuestra responsabilidad es darle respuesta a la gente cuando lo requiere. Uno son esos insumos que los aporta el ministerio. Dos, insumos provenientes y medicamentos provenientes de la Dirección Regional de Salud, quien ha hecho un esfuerzo en los últimos tiempos para que estemos permanentemente rotando nuestros inventarios. Lo que pasa es que los consumos del hospital son altos. El hospital tiene un consumo muy alto en materia de medicamentos y a veces no se consiguen las cosas que estamos buscando. Y el tercero es la búsqueda de algunos medicamentos, que es el mayor porcentaje, el menor porcentaje de medicamentos, pero que generalmente son los más costosos y los de más difícil acceso, que los logramos directamente con los recursos del hospital. La escasez de medicamentos en Venezuela, que es una realidad en las farmacias, ha afectado también la adquisición de medicamentos que tiene el Victorino. Por supuesto. Afecta no solo al Victorino, afecta a la red hospitalaria del país y afecta inclusive a las redes privadas. La adquisición de medicamentos obedece a esa realidad, a esa crisis económica que se ha generado en el país y que todos conocemos y que ha sido enfrentada inclusive por el actual ministro del Poder Popular para la Salud, quien enfrentó a los laboratorios, algunos organismos encargados de eso, y por el mismo presidente de la República que ha estado al frente de esa pelea. Doctor, hay un aspecto que también ha señalado la prensa, como usted decía, y es relacionado con el tema de los ascensores. ¿Se logró resolver este problema en el hospital? Mira, cuando te hablaba de tecnología obsoleta, me refería entre otras cosas a eso, aires acondicionados y sensores. Hay equipos que son viejos, que tienen muchos años, y que cuando inclusive muchos de esos equipos vamos a buscar los repuestos, resulta que ya no los hay en el país, las casas comerciales, las marcas se fueron porque fueron equipos instalados hace más de 30 años. Ahí hay un plan de recuperación y casi de construcción, de instalación de nuevos ascensores. Eso ha sido abordado ¿Cuántos ascensores tiene el hospital? El hospital tiene 18 ascensores en total, tiene funcionando 3 en este momento. Y hay en un proceso de recuperación 3. Si hay uno de pacientes, uno de público y un montacarga que se usa para subir los alimentos y otras cosas. Está en un proceso de recuperación de 3 por parte de Cuerpo Miranda, que está haciendo un esfuerzo importante apoyándonos con los ascensores y los aires acondicionados, y de la Fundación de Infraestructura del Ministerio de Fundé, que también lo está asumiendo el resto de los ascensores. En el caso de los quirófanos, ¿en qué condiciones se encuentran? Están bien. ¿Cuántos tienen funcionando? Tenemos 6 quirófanos funcionando. Inclusive hay algunos quirófanos con una tecnología que no la tiene, a veces subutilizada, pero que no la tienen muchos quirófanos del sector privado del país. Hay 6 funcionando, están en buenas condiciones y bueno. Subutilizada, dice usted, doctor. A veces digo tecnologías subutilizadas
porque no tenemos los especialistas acordes para el manejo de esa tecnología. Hay un quirófano inteligente que es impresionante y que a veces por detalles que no se consiguen no ha podido ponerse a funcionar, pero tenemos capacidad de dar respuesta inclusive mucho más allá de la capacidad que utilizamos. Hablando precisamente de esa respuesta, doctor, en la próxima parte nos gustaría conocer cuáles son los planes quirúrgicos de cirugías electivas y el tema de las emergencias en el hospital en cuanto a la utilización de esos quirófanos que usted señala que están en perfectas condiciones. La respuesta del director del Hospital Victorino Santaella, José Delgado, en la próxima parte. Informativo Mira TV está en ti. Seguimos, amigos, con nuestro invitado de hoy, el director del Hospital Victorino Santaella, José Delgado. Con él quedamos para conversar acerca de cómo está la planificación a nivel de intervenciones quirúrgicas y otros aspectos de gran interés, donde precisamente en muchos casos se ha sentido una especie de indefensión hacia los sectores más desposeídos, quienes no tienen cómo, por ejemplo, comprar un seguro, pues deben ir a un centro de salud de la categoría del Hospital Victorino Santaella y deberían, en teoría, conseguir la solución a sus problemas. ¿Cómo está funcionando esta planificación, doctor? Mira, así como decía hace un rato que tenemos quirófanos inclusive con la tecnología apropiada, tenemos algunas limitantes a veces para dar respuesta y se refiere al recurso humano. Hay algún recurso humano en el país deficitario, recurso muy especializado. Se ha generado prácticamente una crisis en lo que se refiere a médicos anestesiólogos en los hospitales. Y a veces la limitante de ese recurso humano de médicos anestesiólogos, que son los que tienen que estar acompañando al cirujano y al resto del equipo, conlleva que los recursos existentes tenemos que orientarlos hacia las prioridades. Entonces, a veces la presión de la emergencia, la presión de la urgencia en el hospital termina afectando a las intervenciones programadas, a las que son electivas, que no son de emergencia. Eso, por supuesto, genera algo que hemos llamado el retraso en dar respuesta a problemas que es importante resolver. Sin embargo, la solución a muchos de esos problemas, para hablar particularmente del caso de quirófano o hablando de las terapias intensivas, donde también tenemos déficit de recursos en esa área especializada, es que el hospital forma parte de toda una red de salud, de integrado. Es decir, nosotros tenemos un sistema de salud conformado que es necesario que se integre, en el que están... Y no está integrado, esa es una de las fallas. Una de las fallas es que hay mucha infraestructura a niveles locales, en los CDI, en las redes ambulatorios, que pudieran dar respuesta a problemas puntuales de la gente en la comunidad y que sin embargo no están lo bastante integrados. Hay fallas a ese nivel. Por supuesto, eso termina conllevando, por un lado, alguna falla en la capacidad de respuesta, pero por el otro lado, tiene que ver con inclusive un proceso de cultura de la población que siempre termina yendo al hospital en búsqueda de solución de problemas que pueden ser resueltos en otras áreas. Porque no están resolviéndose a través de, por ejemplo, de programas como Barrio Adentro. Claro, pero no fíjate que Barrio Adentro ha sido, yo creo que Barrio Adentro ha sido el mayor avance que ha tenido la salud pública venezolana en los últimos 40 o 50 años. Pero considera que no es suficiente ya que se van al Victorino, por ejemplo. No, creo que ahí es un problema de comunicación, un problema inclusive de que la gente empieza a tomar conciencia de que muchos de esos problemas pueden ser resueltos a ese nivel. Porque uno cuando llega le pregunta, ¿y por qué no fue al CDI que estaba al lado? ¿O por qué no fue al consultorio médico? Y la gente dice, bueno, porque yo me vine al hospital, porque es una cultura muy del venezolano. El venezolano tiene que empezar a entender, y toda la población venezolana, que en esos niveles hay capacidad resolutiva a veces de los problemas. Y que cuando un paciente se va por un problema que puede ser atendido a nivel ambulatorio, hacer una cola en el hospital, a congestionar la emergencia, a veces le quita el espacio a otras cosas que ameritan que el hospital las resuelva. Entonces, eso es uno de los factores que influyen. Sí, hay una red de quirófanos, hay una red de camas de cuidado intensivo inclusive, distribuidas en todo el estado.
a nivel de los CDI y que es necesario que trabajemos conjuntamente, poner la mano con el hospital para empezar a dar respuesta. Por Ahora, otro lado, por supuesto, hay el déficit de recursos humanos que te señalo y que a veces nos limita la utilización al máximo de las cosas. Y aquí tenemos en nuestras notas una denuncia precisamente en un diario local de la señora Carmen Flores. Ella señalaba que el servicio en el Hospital Victorino Santa Ella de neonatal no está funcionando a medias. Claro, este es un servicio ya especializado que viene dado por ejemplo, una mujer que haya dado a luz en el Hospital Victorino Santa Ella y tiene la necesidad de tener a su bebé allí. En este caso, esta denuncia, ¿qué respuesta le puede ofrecer usted a esta señora? Sobre esa materia, yo leí la denuncia de la señora. Neonatología en el hospital es uno de los servicios que está afectado por la formación de recursos humanos. En el país ha disminuido en los últimos años la formación de médicos neonatólogos, que primero van a ser pediatras y luego se especializan en neonatólogos para el sector público. Sin embargo, nosotros hicimos un esfuerzo, gracias lo hicimos tanto la Dirección Regional de Salud como la Dirección del Hospital. Teníamos un déficit de neonatólogos en el hospital y recién acabamos de ingresar 3 nuevos neonatólogos. De manera tal que el servicio tiene 8 médicos neonatólogos que se están poniendo de guardias para dar respuesta en términos de atención médica. Pero el caso muy puntual de la señora es que hubo una falla en los aires acondicionados en neonatología. Estamos en este momento resolviendo y por supuesto, donde tenemos niños... ¿Y en este momento no hay ese servicio en el hospital? En este momento sí, el servicio funciona, pero funciona con calor. Es decir, no es que no funciona, por supuesto que cuando las condiciones ambientales dentro del servicio no son las propicias, de alguna manera hay una restricción al manejo de los pacientes. ¿Y las mujeres que tienen que dar a luz las están recibiendo actualmente en el hospital? En el hospital se están recibiendo, el hospital, aquí hay un eje que se ha establecido en el sector público, que es, y que hemos estado fortaleciendo, tanto el hospital en el área de ginecología y obstetricia, y de neonatología, como en la maternidad de Carrizal, que también está dando respuesta y que tiene además un grupo de neonatólogos que están trabajando conjuntamente con ellos. En el caso de, digamos que las contraprestaciones de los médicos, ¿cómo está funcionando? Hace unos meses también pudimos observar que 42 médicos residentes habían tenido algunos problemas para cobrar sus reivindicaciones salariales. En este caso, ¿cómo está esta situación? Estos 42 médicos. En este momento está solventada, no hay deudas con los médicos. Hubo un inconveniente y es que hubo un atraso en la elaboración de las nóminas. Como decía, incorporamos un grupo de médicos jóvenes y bueno, el volumen de médicos complicó la cuestión de las nóminas y cobraron tardíamente. Sin embargo, se les canceló toda la deuda y hoy en día esa situación está superada. En cuanto al área de emergencia, ¿está funcionando adecuadamente? ¿Las personas pueden ir con toda confianza con cualquier emergencia pues que sea pertinente para el hospital? Sí, y estamos dando respuesta en muchas áreas. Te decía que para cubrir el déficit de médicos creamos la residencia asistencial de emergenciología que la dirige un médico intensivista que está al frente de la emergencia y estamos fortaleciendo. Pero además de eso, en materia de infraestructura de emergencia, que es el área que más se deteriora del hospital, por supuesto, por la vía del Estado directivo ampliado, del Consejo Directivo Ampliado, de que forman parte de varias instituciones del Estado, INTV tiene un proyecto que lo ha estado revisando con nosotros para fortalecer el área de emergencia en materia de infraestructura y de equipamiento. Eso sobre todo para pronto. Bueno, el proyecto está en manos de INTV, me dijeron que ya está casi aprobado y espero que para este año tengamos una respuesta. Hay por otro lado, me quedé atrás con algunas de las intervenciones electivas que me planteabas. Decía que se atrasan a veces los tiempos y sin embargo a veces damos respuestas también. El fin de semana hicimos un operativo de intervenciones quirúrgicas y ginecológicas con 30 esterilizaciones quirúrgicas. El próximo fin de semana vamos con 30 pacientes más, de manera tal que vamos a ir dando respuesta a eso que hemos llamado la rémora o la deuda quirúrgica que se ha ido acumulando porque no ha habido respuesta. Doctor, ¿y las enfermeras? ¿Existe escasez de enfermeras también en el hospital o hay suficientes? En este momento el personal de enfermería, siempre, por supuesto, en la medida que generemos más respuesta, hay mayor demanda. Y en la medida que hay demanda, hay que ir creciendo globalmente. Nosotros hemos incrementado, por cierto, perdona que te interrumpa, pero la demanda nos ha obligado que hemos tenido que incrementar el número de camas en algunas áreas. ¿Cuántas camas tiene el hospital funcionando? El hospital tenía funcionando 220 hasta hace unos meses. Acabamos de incrementar 20 camas más en traumatología porque la demanda era muy alta, porque estamos incorporando un personal de médicos de posgrado que necesitaban además atender a los pacientes. Entonces ya estamos pasando a 240 y va a ocurrir lo mismo en otras áreas. Pediatría lo estamos mudando para pasado mañana, para un área nueva, bien moderna,
que estaba construida hace tiempo, que había sido subutilizada y estamos mudando el servicio de pediatría. Es decir, y eso implica un aumento incluso en el número de camas. Doctor, nos queda un minuto para finalizar, pero me gustaría el balance acerca de la Jornada Nacional de la Semana de Vacunación de las Américas, que en Venezuela está a punto de culminar. ¿Qué nos puede comentar usted en el caso de la participación que tuvo el Hospital Victoriano Santadella en este sentido? Bueno, tengo entendido que la jornada hasta ahora, la información que manejo es que ha sido exitosa a nivel nacional y en el estado Miranda en particular. En el caso del Victorino Santadella llevamos más de 4.000 personas que participaron, 4.400 personas hasta ahora. Todavía nos quedan varios días para seguir trabajando. El personal nuestro de enfermería, de inmunizaciones ha estado trabajando en eso e invitamos a toda la gente, a toda la familia, de todas las edades que asistan a la campaña de vacunación, de inmunizaciones que se está llevando a cabo en el sector salud. Bueno, muchísimas gracias, doctor José. Gracias a ustedes. Por esta intervención. Espero que vuelva pronto porque de verdad que a nivel de fuente informativa es muy importante para los altos mirandinos y para Venezuela conocer qué se está haciendo en este hospital. Bueno, a la hora, muchas gracias a ustedes. José Delgado, director del Hospital Victorino Santadella, fue nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas estuvo en la producción de este espacio y quien tuvo el placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les dejamos con nuestro compañero Harold para el cierre de esta emisión. Que tengan una maravillosa tarde.